Marta, bienvenida, ¿eh? Guillermo. Hacía rato que no estabas en el programa Debate, que debatimos con el anarcocapitalismo. No sé cuánto tiempo más vamos a tener debate con el anarcocapitalismo, Cascale, porque esta semana circula el borrador de una ley. Le siguen poniendo bases para la reformulación, reconstrucción, qué sé yo, por una Argentina. Leímos la ley, obviamente entre la ley que circula como borrador y lo que va a terminar saliendo en el Congreso hay un abismo. Pero no importa, porque para el comentario, esta ley de borrador que la hace circular el gobierno, y está bien lo que hace, vos siempre la haces circular para ver los claros oscuros y después vas viendo, no está mal eso, es un borrador. Por eso digo que entre el borrador y lo que finalmente va a salir, veremos qué pasa. Pero ya con este borrador, ya no tiene nada que ver con el decreto oportuno, ese decreto del 70, ese famoso, ni con la ley que presentaron, que después la retiraron. Esta ya es otra ley, que yo te diría que, si querés una opinión, ya entraste en un proceso de transición en términos de políticas públicas. Esta revolución anarcocapitalista, nosotros dijimos desde siempre que era una revolución no nata, pero bueno, de hecho iban funcionando, iban tomando decisiones. Te diría que está abortada. Pero vamos a discutirlo, no digo que esto está, pero diría yo que el gobierno anarcocapitalista presenta esta ley, no tiene nada que ver. Como no tiene nada que ver ya lo que había dicho Caputo de las prepagas, lo que tenía que ver. Muchachos, esto ya no es el gobierno anarcocapitalista. Con lo cual, bueno, vamos a ver en las próximas semanas, porque si deja de ser un gobierno anarcocapitalista, no tiene ningún sentido que debatamos con el anarcocapitalismo. Lo podemos hacer, pero bueno, este es un programa que tiene que ver con debatir la realidad. Y es muy que nos vamos a poner de acuerdo con lo que haga Milei. No. El debate va a ser... El debate va a ser, porque acá viene el proceso. Porque, ¿cuál era el proceso de Macri que lo expresaba Patricia Bullrich? Bueno, lo que querrá. Que van a tener que, como ellos lo llaman, latinoamericanizar Argentina. Ya es el proceso 70-30. 70 dentro del barco, 30 afuera. Brasil es 60-40. 60 arriba del barco, 40 que viven de la sobra, que le tiran lo que están arriba del barco. Acá la Argentina, en términos de recursos naturales y la población que tenemos, etcétera, etcétera, es más rica que Brasil en proporción. Por lo tanto, 70-30 puede caminar. Yo estos últimos días escuché algunas cosas que por lo menos en las materias que ya sabés que a mí, por una sensibilidad y por una historia de formación familiar, me preocupan, la verdad, no se puede hacer un país ni siquiera 70-30 si los chicos no van a ir al colegio. Bueno, muy bien, pero es el anarcocapitalismo. El que hizo esa declaración es anarcocapitalista. No lo es, pero se quiere asimilar al anarcocapitalista, porque anarcocapitalista solamente es Milei y Giacomini, están peleados entre sí. Y si suspendés las becas que manejaba y hasta económicamente colaboraba Marta Argerich, ¿qué es lo que estás haciendo? Muy bien. Ese país, que era el país de Milei, entre comillas, quizás hoy empiece a quedar atrás. Aparezca un país más complejo para nosotros, porque esto es un mamarracho. El anarcocapitalismo es un mamarracho. Ahora, lo que se viene es más complejo, porque se viene a la usanza de Brasil. Incluso podés tener las becas de Marta Argerich y latinoamericanizar Argentina, ¿eh? Ojo donde poner el acento. Por eso lo vamos a discutir más adelante, si esta hipótesis se confirma. Por ahora vamos a seguir debatiendo con el anarcocapitalismo. Pero cuidado, porque quizás ya entramos en el proceso de transición. Y entonces, este programa de debate es el anarcocapitalismo y la defensa. ¿A quién invitamos, Marta Cascale, para...? A Cristian Vidal, ¿verdad? Pero Cristian.
Me encanta que vengamos a hablar, porque camisa negra, corbata negra, era el uniforme de los muchachos. Y no lo elegí, no lo pensé. Era el uniforme de los muchachos. ¿Viste? Cuando dice, ¿y ese dónde trabaja? Y camisa negra, corbata negra. Nos viene muy bien, Cristian. Gracias por venir, gracias por estar. Es el compañero de nuestro espacio, que le hemos pedido, y él obviamente se ofreció, pero le hemos pedido que se especialice en el tema de defensa. Cuando las distintas fuerzas políticas tengan que discutir el tema de defensa, dentro del peronismo, nosotros le hemos pedido que se haga cargo de hacer el documento base del Ministerio de Defensa del próximo gobierno peronista, que vamos a estar el día sábado discutiéndolo en el predio, en el camping del Vidrio, ahí en Berazategui. Están viajando, ¿sabes que del interior vienen como 500 compañeros, 500 y pico, más lo de acá? Va a ser un debate bien intensivo. Ahí van a conocer el documento base que ya está circulando, y yo calculo que para fin de abril ya van a estar las conclusiones definitivas, va a estar el plan de gobierno en la calle. Del peronismo, obviamente, por el lado nuestro, el experto es Cristian Vidal, y hoy lo invitamos, Marta, para debatir el anarcocapitalismo y el tema de defensa. Y vamos a empezar a discutir con el anarcocapitalismo, el tema de defensa, con el video número 3, que es sobre Esper. Esper se acaba de sumar a La Libertad Avanza. No es estrictamente un cuadro del anarcocapitalismo, pero sí es un hombre vinculado ahora a La Libertad Avanza. A ver, las Malvinas no son argentinas. Las perdimos en la guerra. Basta de nacionalismo. Bien por Macri tratando de que den plata acordando con el Reino Unido, ¿no? Ahí es el Reino Unido. Eso es lo que el pensamiento profundo, no podemos decir de Macri nada, porque él dice bien pro Macri, Macri fue a hacer algunos negocios, puede ser que esté bien, puede ser que esté mal. El tema de la pesca, dividamos, bueno. No es el debate. El debate es, perdimos las Malvinas en la guerra. Perdimos, dijo, no una batalla, las perdimos para siempre. ¿Qué dice el peronismo sobre eso, mi querido amigo? En primer lugar, hay que decirle a Esper que está comprando el discurso británico. Esto es así porque hay un antecedente con eso. Lo compra gustoso, me parece. Sí, sí. Si lo compra gustoso. Más bien lo repite, me parece. Exactamente. Y esto, digamos, para explicar por qué o fundamentarlo, es simplemente hay que ir a un antecedente muy reciente, que fue un cruce que tuvo el presidente saliente, Alberto Fernández, con el primer ministro saliente, Boris Johnson, y en donde Alberto Fernández le plantea el tema de reabrir las negociaciones por la soberanía de Malvinas. Y el primer ministro británico saliente le dice, para nosotros este es un tema cerrado. Esto ya está cerrado, nosotros ganamos la guerra. Es decir, debería rever eso, ya que es un representante de la nación, fue elegido, y tiene que tomar conciencia de que uno como funcionario público y como representante del pueblo no puede estar diciendo cualquier pavada, perdonen la expresión, y tiene que tomar conciencia de eso, de que está usando el mismo vocabulario. ¿Por qué va a tomar conciencia de eso? Sí, el problema es que tenemos que comprender que hay patriotas y apátridas. En todo caso, vos si querés transformar en patriota una patria, te va a costar. Lo que tenemos que tener claro es el frente de quién estamos, y ahora es del núcleo duro del gobierno de Milei. Exactamente. Bueno, exactamente. Ahora, el problema de Esper con esa declaración es que, y de Boris Johnson también, que solo te dejan la guerra para recuperar, entonces. Es un problema. Y la verdad que nosotros queremos recuperar las Malvinas, el peronismo va a recuperar las Malvinas, pero de ninguna manera vamos a entrar en ninguna guerra. Por eso estos son cosas que se dicen, pero que en realidad llevarlas a la práctica
Para un gobierno anarcocapitalista sería muy fácil, porque, claro, como ellos no creen en la patria, creen que las Malvinas es lo mismo que tienen los ingleses, que tienen los argentinos, no es un concepto la patria. Ahora, piense el pueblo a quién están poniendo, por ejemplo, no solo diputados, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, este muchacho. Este es un muchacho con unas ideas muy extrañas. Ahora, ¿es el pensamiento de los anarcocapitalistas? Sí. ¿Es como quiere gobernar Milei? Milei dice algunas cosas distintas, porque no tenemos bien claro el pensamiento de Milei. Lo tenemos en términos teóricos, en términos prácticos, y a veces lo que acontece es que la teoría y la práctica están disociados. Y eso es una señal de efecto de salud mental también, cuando alguna cosa es la que pensás, otra cosa es lo que haces. Vamos a ver en el 4, el tape 4, un reportaje en su momento con Feynman. A ver por dónde. Lo después ya lo tenemos claro. ¿Cuál es el plan? Vamos a ver lo que dice Milei. Otra cosa que nosotros proponemos, las áreas de seguridad interior y la defensa nacional e inteligencia van a estar integradas. De hecho, esta es la primera vez en la historia que un vicepresidente en Argentina no va a ser decorativo. Es decir, Victoria Villarroel va a estar a cargo de, va a hacer algo que lo va a organizar ella, los temas de seguridad interior y defensa nacional. Y eso, estas fuerzas tienen que trabajar de modo integrado, porque si trabajan de modo integrado, el combate con el crimen es mucho más fácil. Pero perdón, espere, porque está metiendo en un tema muy urticante, porque una cosa son las fuerzas de seguridad y otra cosa son las Fuerzas Armadas. Bien. Las Fuerzas Armadas no pueden estar para combatir el delito. No. Lo que estoy diciendo es... Estamos hablando de inseguridad. Que hay algunas cosas que tienen que estar integradas en términos de manejo de la información y división del trabajo. Eso quiere decir. Ahora, esto implica, de hecho, los uniformados, o sea, el ejército no se puede meter a... Hay una ley. Exacto. Hay una ley. Bueno, pero aparte tiene que ver con la Convención de Ginebra. No pueden hacer inteligencia, no pueden... Por eso. Okay. No, pero por eso. No estoy diciendo que lo vamos a mandar para eso. Lo que estoy diciendo es que el sistema tiene que estar integrado para eficientizar... Y son una parte del Estado. Bien, exacto. Entonces, que es otra cosa distinta. Y de hecho, fíjese que cuando han pedido que había que llevar al ejército, tanto Victoria como yo hemos dicho que no. Porque un uniformado no puede poner a tirarse a alguien que está disfrazado de civil. Lo primero que nos pasa es que claramente en ese momento no tenía claridad ninguna, ¿no? Contanos qué es seguridad y qué es defensa. Vamos. Bueno, sí, como decís vos, Guille, tiene una confusión de conceptos. En primer lugar, porque hay una parte del tape en el que él habla sobre el tema del manejo de información y demás. Lo hacen. El apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad se realiza. Yo no digo, quizás se tendría que hablar de una adecuación de la ley tanto de seguridad interior como de inteligencia respecto de las nuevas amenazas que están siendo analizadas y estudiadas en la defensa nacional a nivel internacional. Ahí entran los conceptos de narcoterrorismo y demás, y en el manejo de la información, el ciberespacio. Hay que debatirlo en algún momento porque hay que tomarlo en cuenta para la defensa nacional. Ahora, hay un error de creer que los militares no salen a la calle a pedido de un gobierno por, la chicana que mandó en el tape no la voy a repetir. Hay una realidad. La seguridad interior está destinada para combatir el crimen organizado, ¿sí? Ahora, el nivel de preparación, de adiestramiento, de instrucción para lo que se supone deben estar preparadas las fuerzas de seguridad interior es completamente distinto
al marco de adiestramiento y de objetivos y misiones que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas. Estamos hablando que el soldado, el marino, el aviador tiene que estar preparado para hacer frente a escenarios en donde el contrincante, por decirlo de alguna manera, es un actor internacional de carácter estatal. Es decir, está preparado, las Fuerzas Armadas se adecúan su funcionamiento de acuerdo a enfrentar una agresión externa de tipo estatal, ¿sí? A ver, nuevamente digo, hay que debatir sobre estas nuevas amenazas porque los Estados-nación ya no son solamente los únicos actores internacionales, existen otros actores internacionales que no son estatales. Pero forma parte, sí, de otra discusión que el peronismo también tiene que analizar y debatir. De hecho, nosotros lo estamos planteando, pero no hay que confundir, no vamos a, digamos, poner a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico en Rosario, por un ejemplo, es completamente, significa primero que es un despilfarro de recursos. Porque para algo vos tenés la Fuerza de Seguridad Interior, la Fuerza de Seguridad Nacional. Vos decís que del narco, por ejemplo, del Paco, yo sostengo que se tiene que hacer cargo del presidente. Y vos decís que el presidente tiene que tener la Fuerza de Seguridad al lado para terminar con 3 narcos. No, eso es voluntad política. No, eso es voluntad política. Claro. Eso es voluntad Mirá política. que a vos te toque la puerta del presidente y te dice, muchacho, basta. Basta, muchacho, basta. Yo te cuento mi experiencia así, cuando tenía cierto ordenamiento sobre el mercado central, porque era el secretario de Comercio. No me hacía cargo de los temas administrativos de nada, pero sí, de alguna manera hacíamos reuniones los días jueves. Pero el primer día que fui, le dije a los bananeros, de ahora en adelante en las cajas de bananas solo traen bananas, ¿no? Sí, me dijeron. Y nunca hubo ninguna duda más de que solo venía banana en la caja de banana. Y cuando dije, muchacho, ¿cómo va a haber prostitución infantil en el mercado central? Y al otro día no había más prostitución. Una cosa es que estén en la bueno, que hagan lo que quieran, pero con su vida, pero los chicos no, porque no tienen, viste, todavía están bajo la patria potestad o como se llame. La verdad que no correspondía. Quisieran trabajar criaturas y bueno, se terminó. Cuando vos decís clarito, muchacho, vos vas a Nordelta. Y te parás en el Zoom de Nordelta y decís, muchacho, basta de Paco, y te vas. Basta de Paco, se termina el Paco. Ni hace falta que explique ninguna cosa más. El mismo ejemplo que te dije del mercado central. El Paco. Por lo tanto, el presidente lo termina. Es un tema que tiene que terminar. Para lo de Rosario lo tiene que terminar el presidente. ¿Sabes por qué lo termina el presidente? Y esto te lo traigo a colación de la Defensa Nacional, porque el presidente de la Nación es el único que tiene a su disposición la conducción política de todas las fuerzas nacionales. De todas las fuerzas nacionales. Y esa fue la gran evolución que vivió la Defensa Nacional respecto de sus escuelas de pensamiento. Es decir, el punto de inicio es la nación en armas, pero evolucionó hacia el concepto de la estrategia total. En el marco internacional, el general André Boffre fue el gran teórico, pero esa evolución de la estrategia de la escuela de la nación en armas, que evoluciona en la escuela de la estrategia total, pone a la política... Los orígenes de la nación en armas, ¿dónde los tenemos? Los orígenes de la nación en armas comienzan acá durante la segunda presidencia del general Roca. Vamos, por hacer un pantallazo, no me quiero ir muy por las ramas, pero ahí comienza, y es quizás una de las pocas políticas de Estado que duró en el tiempo, porque el segundo paso se da en la década del 20, con los militares industrialistas, y encuentra en lo que va a ser el Consejo Nacional de Posguerra, de 1944-1945, la amplitud máxima de conocimiento y de la cual va a surgir el pensamiento estratégico del justicialismo. ¿Y a nivel mundial? Y a nivel mundial ya es un concepto desde Clausewitz. Vos vas a tener muchos pensadores... Explica un poquito quién es Clausewitz. Bueno, Clausewitz era un general prusiano que él había visto todo el desarrollo, por supuesto, de lo que fueron las guerras napoleónicas, de cómo surge
en la práctica el concepto de la nación en armas con la Francia revolucionaria y ve cómo se produce un punto de inflexión entre la guerra, diremos, la guerra a la que se estaba acostumbrado, que era prácticamente un deporte de caballeros, como le decía, de nobles, ejércitos privados, muy pequeños, que claro, cuando surge la Francia revolucionaria, que se encuentra con frentes de batalla en todas sus fronteras, y surge esta idea de, primero ya te va surgiendo la idea de que el francés en este caso ya no es un súbdito, es un ciudadano. O sea, toma toda se llena de contenido el concepto de Estado-nación a partir de que el habitante de la nación es un ciudadano, ya no es súbdito de alguien, es ciudadano con responsabilidades políticas y también de defensa de su propio Estado. Entonces, claro, hay un Napoleón de repente que te arma los cuerpos de ejército, viene de ahí la gran noción, que empieza a obtener, se ven que empieza a funcionar esto a través de las distintas batallas, y bueno, todos sabemos, Waterloo, 1815, pero esto va llevando a Austerlitz a decir, a Austerlitz fue la batalla, a Clausewitz a repensar la teoría de la teoría de la estrategia de la guerra. Nosotros preguntamos sobre el sistema de defensa suizo, por ejemplo, un país pequeño pero que no fue invadido, que ni la Alemania en su apogeo lo quiso invadir, se mandó contra la Unión Soviética pero no contra los suizos. ¿Qué concepto de defensa tienen ellos? Ellos tienen un concepto de nación en armas, en donde cada ciudadano es un combatiente, y para su época, claro, la estrategia estaba directamente subordinada al ámbito militar. No hay que tener tanta ignorancia como para, diremos, no sé si ignorancia es la palabra, pero sentido común para entender que Suiza tiene otros poderes, diremos, desarrollados, por los cuales también emplea cierta disuasión, y acá es donde también entra un poco cómo va transformando el concepto de nación en armas, que en realidad lo va transformando en una evolución, en una condición de superación, la estrategia total, porque vos tenés todos los poderes del Estado, económico, culturales, militares, y en donde no es necesario, digamos, orientar la defensa nacional solamente a los tiempos de guerra, sino también de paz. En el caso de Suiza, ellos manejan una concepción de nación en armas, pero a veces es como todas las teorías de la estrategia y demás, las escuelas de pensamiento estratégico y demás, y como pasa en todas las disciplinas, ¿no? A medida que van sucediéndose hechos y acontecimientos, ya nada vuelve a ser lo mismo, y las escuelas de pensamiento se van adecuando a nuevos tiempos. Bueno, en este caso, la nación en armas como la conocemos, tuvo varias evoluciones de cierta forma, para decirlo, desde Clausewitz. Hubo muchos otros pensadores que incorporaron la industria, el potencial industrial y el gran movimiento de masas, pero hay determinados hitos que terminan transformando también las formas de pensar. En el caso de la nación en armas es la bomba atómica. Eso es lo que nos pone a rediscutir el concepto de la estrategia. Cómo aplicarla, dependiendo también del actor que esté aplicándola. Por ejemplo, hoy por hoy, el mundo anglosajón optó por su propia corriente, en donde ponen como un factor determinante la guerra, el potencial militar, el instrumento militar. Otros actores, entre los cuales lo tenemos nosotros incluido incluso en la ley de defensa, tenemos este concepto de estrategia total. Todas las fuerzas nacionales para ser empleadas de forma disuasiva o efectiva. Disuasiva en los tiempos de paz y efectiva en los tiempos de conflicto. Siempre tomando como objetivo, por supuesto, la solución de un conflicto. Y otro gran avance o claridad en la estrategia total es que la política termina siendo la que imparte los objetivos. La estrategia ya no está
destinada solamente al instrumento militar, forma parte da vida, materializa el objetivo político, el fin que siempre lo da de detener la política. Y en este caso sucede lo mismo. Nosotros en nuestra doctrina de defensa nacional, fiel a toda la tradición nacional justicialista, nosotros planteamos cuál es el objetivo de la defensa nacional. Garantizar el bien, garantizar la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. ¿Cómo? En el marco de la comunidad organizada. ¿Y cómo se desarrolla esa comunidad organizada? Tendiendo al bien común y garantizando el pleno ejercicio de la soberanía. Vos sabés que nosotros tenemos 3 fuerzas armadas. Hay países que tienen más fuerzas armadas. La que más tiene es Estados Unidos, que en la época de Trump instaló la 6ª Fuerza Armada, ¿no? Que en este caso era la guerra espacial. Empezó Trump con ese tema. Yo hice la conscripción, hice la colimba en el 8 de Infantería, en Comodoro. Pero reflexionando, me pareció que era bien distinto el combate de costa que el combate de llanura o el combate de montaña. Y entonces nos dimos cuenta que obviamente la infantería de marina en Estados Unidos es una fuerza separada de la marina, cosa que en la Argentina no. Por eso tienen rango de generales, porque tienen los rangos del ejército de la marina, y se llama infantería de marina. Con su base, con sus aviones, con todo lo demás. Es la que va para el Pacífico, mientras el ejército va para el Atlántico y va para Europa. ¿Vos pensás que esto no sería necesario en la Argentina? Tener un cuerpo especializado de combate de costa, tanto marítimo como fluvial. A ver, ¿por qué no avanzamos un poco sobre eso? Bueno, eso tiene que ver, tiene una íntima relación con los escenarios posibles de conflicto que una nación puede manejar. En nuestro caso, crear una 4ª Fuerza Armada en base al Cuerpo de Infantería de Marina es necesario. La función principal del Cuerpo de Infantería de Marina sigue siendo tal como lo dice sus reglamentos y teorización, la proyección de poder desde el mar. Eso implica un despliegue y una proyección de ese poder sobre distintos escenarios posibles de conflicto, ¿sí? ¿Qué sucede con el tema de la defensa de costa? Que dependiendo del escenario posible de conflicto, nosotros lo que podemos garantizar teniendo un cuerpo de infantería de marina es que frente a 2 escenarios posibles de conflicto en simultáneo, vos puedas contar con el cuerpo de infantería de marina para defender el flanco costero, mientras permitís la maniobra de las unidades del ejército, o del ejército, digamos, su columna vertebral es la brigada de combate, hacia el otro escenario. Si nosotros lo planteamos de esta manera, nosotros desde la comisión manejamos o concebimos 7 escenarios posibles de conflicto. Pero a tal ejemplo, el que más se puede mencionar es el escenario principal de la defensa nacional en Argentina. Atlántico Sur es la cuestión Malvinas. Atlántico Sur, canales fueguinos y Antártida. Otra cosa que el anarcocapitalismo y los liberales a veces pareciera que se olvidan cuando hablamos de Malvinas, de la importancia de Malvinas. No es solamente territorio argentino usurpado y ocupado en la actualidad ilegalmente, sino que además estamos hablando de la necesaria proyección hacia la Antártida, de la necesaria cercanía que tiene a los pasos interoceánicos, sin contar de que nosotros tenemos un enclave estratégico, que es la propia provincia de Tierra del Fuego. Entonces, ¿cómo no vamos a necesitar un cuerpo de infantería de marina con la autonomía necesaria para ese despliegue? La autonomía incluso de la marina. Y el rol de la marina, ¿cuál pasa a ser? Lo que yo he hablado con los marinos oficiales en actividad me están de acuerdo. Para ello dice, bueno, para nosotros la verdad que los infantes de marina embarcados son un lío. Así que nosotros necesitamos
que nuestra doctrina de combate en el océano, en el mar, sea que no están en desacuerdo con que la infantería de marina sea un cuerpo separado. O sea que pasaríamos a tener 4 fuerzas armadas, al menos lo que yo he hablado, actividad y retiro, 4 fuerzas armadas. El rol de la marina. El rol de la Armada es la vigilancia permanente del mar argentino, de sus aguas territoriales, también con el objetivo de hacer frente a agresiones externas que se sucedan sobre nuestro territorio, sobre nuestro espacio territorial, sí, aire, mar, terrestre, pero en el caso de la Armada directamente está vinculada con el litoral marítimo y con los espacios insulares. Podemos discutir si vamos a crear se puede concebir, como lo hace Estados Unidos, alguna cierta coordinación logística entre el Cuerpo de Infantería de Marina y la Armada Argentina. Es lo de más, es lo de menos, porque en el final de la cuestión las operaciones conjuntas existen, se realizan, las Fuerzas Armadas Argentinas trabajan muy bien, tienen muy bien desarrollado la cuestión de las operaciones conjuntas, y esos son detalles, digamos, que obviamente aquellos encargados del planeamiento estratégico militar van a poder solucionar estudiando el caso y la realización de lo mismo. Pero básicamente es este escenario principal el que tiene la Armada. Y hay un ejemplo muy clave ahí. El ejemplo muy clave es que nosotros podemos tener tanto una agresión externa que venga desde el Atlántico como una que venga desde el Pacífico. Entonces, si nosotros no tenemos un cuerpo de infantería que tenga la capacidad de despliegue y de proyección de poder, porque es larga la Argentina. ¿Pero cómo por el Pacífico? Las amenazas pueden surgir de ambos lados. ¿Por qué? Porque Argentina tiene ciertas condiciones. Bajo mi punto de vista, yo siempre digo, tenemos una condición privilegiada, envidiada. Si vos te pones a pensar, nosotros tenemos proyección hacia la Antártida, en la cual nuestra soberanía está yuxtapuesta con otras 2 naciones, otros 2 actores internacionales. Después tenés esta cercanía hacia los espacios, hacia los pasos interoceánicos, que es fundamental. Puede ser un actor estatal, que pueden ser nuestros vecinos, es decir, regionales, pero también Estás hablando de los chilenos. Estoy hablando de los chilenos. Los chilenos, no te olvides vos que en el último debate presidencial, la fuerza que perdió, pero que sacó el 45% de los votos, el contrincante de Boric, que fue el que ganó con el 55%, planteó que había que rediscutir el tema Patagonia con la Argentina, porque cuando la Argentina se quedó con la Patagonia, ellos estaban en guerra. Con lo cual esta es una discusión en el seno de la clase dirigente chilena. No tiene nada que ver el pueblo chileno, nosotros de esto no estamos haciendo ningún eco, pero sí de la clase dirigente chilena, ¿no? Entonces vos lo que estás diciendo es el cuerpo de infantería de marina separado de las otras 3 fuerzas armadas tiene que tener un despliegue tal no solo del lado del Atlántico, sino del lado del Pacífico, que Tierra del Fuego está muy clarito en ese espacio, ¿no? Y siendo un enclave estratégico muy importante. Yo siempre digo, Tierra del Fuego es además de ser nuestra provincia más grande, eso iba a decir, también es un enclave estratégico. Me voy a limitar a la defensa nacional, pero si nosotros lo ponemos en el marco de la política internacional, decidida. Decime una cosa, ¿de cuántos hombres estás pensando la infantería de marina para tener aptitud de combate y cumplir los objetivos que estamos diciendo? En valores estimativos. No tengas restricción presupuestaria. Pensé en una Argentina sí, por supuesto. Que no hay restricción presupuestaria. En valores estimativos, no por una cuestión presupuestaria, sino por una cuestión de plazos. Por eso nuestro plan de defensa tiene un corto y mediano plazo y un largo plazo. En el corto y en el mediano plazo hablamos de recuperar las capacidades militares
y en el largo plazo de incrementarlas. Ahora, tomando en cuenta estos plazos, nosotros podríamos hablar en el corto y el mediano plazo de una fuerza operativa de unos 50.000 efectivos y en el largo plazo de poder llegar a los 150.000. Es decir, hay plazos, hay tiempos y hay también toda una coherencia que tiene que seguir el desarrollo de las capacidades que obviamente los objetivos están fijados. Nuestro gran condicionante siempre es el tiempo, porque estando en un gobierno peronista, como vos lo decís, en el futuro gobierno peronista, la restricción presupuestaria no debería existir. En el largo suceder. plazo, el ejército, ¿con cuántos efectivos los ves entonces? Y en el largo plazo estamos hablando de 300.000 hombres. 300.000 hombres y mujeres. Sí, bueno. Para el ejército, exactamente. Pero en el corto y en el mediano plazo es muy importante para todas las Fuerzas Armadas completar el cuadro de organización de las Fuerzas Armadas. De lo que tenemos y que básicamente todas las unidades están esqueléticas. Bueno, si vos pensás que el Estado de Israel, bueno, los propios ucranianos y los rusos estaban movilizando ahora en un grado muy menor de movilización 300.000 hombres, ¿no? Lo que vos te estás planteando para el ejército argentino no es una dotación extraordinaria. No, se adecua. Es una dotación, te diría, normal. Sí, es normal, se adecua a los escenarios posibles de conflicto con los que contamos. La idea inicial, como te decía, es completar los cuadros de organización de las fuerzas existentes en este momento. Si hablamos en el caso del ejército, digamos, de las 11 brigadas de combate que existen hoy y de sus elementos de apoyo, logístico y demás. Y en el largo plazo estamos pensando en que tenemos que llegar a consolidar una división por zona de defensa estratégica. Hoy tenemos 3 divisiones. Si nosotros contemplamos las zonas de defensa estratégica en base a los escenarios posibles de conflicto, deberíamos estar hablando, se pueden dar estimaciones, pero aproximadamente entre 20 y 24 brigadas de combate con sus respectivos elementos de apoyo. Por supuesto, esto, como te vuelvo a decir, siempre tomando como objetivo el largo plazo. En el corto plazo necesariamente es completar el cuadro de organización. Y en términos presupuestarios, Marta se sale de la vaina para hacerte una pregunta, pero en términos presupuestarios... Pero no me dejan. ¿De qué nivel pensás que... ¿De qué asignación presupuestaria estás pensando? Bueno, el presupuesto que está hecho en base a la estrategia nacional que estamos planteando, ¿sí? La estrategia nacional es, de acuerdo a nuestra doctrina, desarrollo económico, cohesión social y fortalecimiento del sistema de defensa nacional, ¿sí? De donde emana todas nuestras propuestas. La parte del presupuesto que es fundamental para realizarlo, nosotros estuvimos estudiando y nosotros consideramos dos cosas, dos aspectos fundamentales. Por un lado, que el presupuesto para la defensa no puede ser inferior al 5% del PIB anual. No puede suceder, no se puede dar un presupuesto menor, ¿sí? Podemos hablar, hay muchos factores. Educación tiene el 6% del PBI. Vos estás pidiendo, bueno, no menos de 5. Que estamos hablando para un PIB a 2022. No, pero ese 2023. PBI no significa nada. Hoy es ni 22, ni Claro. 23, ni 24. Estás pensando en un 5 o 6% de un PBI muy superior a esto, muy superior a esto. Estás pensando en un modelo de desarrollo que te ponga a crecer a la Argentina al 8% anual durante muchos años. Tenés que pensar un PBI de mediano plazo de $1 billón. $1 billón. 12 ceros de dólares en valores. De esto en algunos años, digamos una década. Sí. ¿Está bien? Sí. Y el otro factor... O sea que ahí estarías hablando de $50.000 millones de dólares. Con el 5%, con un PBI... Bueno, con $50.000 millones de dólares tenés para hacer algunas cosas. Sí. ¿no? El porcentaje se debería dar de forma constante. Y el otro aspecto fundamental es
justamente lo mencionás, es el tiempo. Nosotros planteamos que en circunstancias de un presupuesto de defensa del 5% del PIB, se tiene que mantener durante aproximadamente 30 años. Para eso es necesaria una ley de defensa nacional. ¿Por qué digo 30 años? Porque nosotros estimamos que una vez aplicado el plan económico peronista, nosotros en 30 años vamos a lograr conseguir la igualdad de productividad de la que tanto hablas. Entonces ahí cambia la relación presupuesto PIB por una cuestión de que exponencialmente te crece el PIB. Vos estás hablando de un porcentaje razonable sobre un PBI. Vos le decís sí, yo le digo PIB. Producto Bruto Interno, pues si no, Marta ella está acostumbrada a hablar de Producto Bruto Interno. Bueno. Pero este es el PIB o PBI. Obviamente, nosotros tenemos que igualar en 25 o 30 años el ingreso per cápita de los británicos, digamos, ¿no? Esto es un tema. Marta, es tú. Yo tengo que insistir en hablar primero porque esto de haberme puesto en el medio y después querer que me quede callada viene complejo para una mujer. Así que tocó el turno. ¿No sabés qué me preocupa de todo esto? Yo escucho, es un tema que las mujeres sobre todo entendemos menos, mal, porque la defensa de la nación es para el conjunto, mal. O sea que ya el primer planteo tiene que ser cómo hacemos para interesar a las mujeres en la defensa de la nación, que no tiene por qué ser siempre agarrar un fusil. No, por aunque supuesto. hoy las mujeres estén en condiciones de agarrarlo. Pero digo porque esta vocación más cariñosa, más maternal, hace que a lo mejor pensemos, no, de eso entre mujeres no se habla. Y me parece que no es cierto. Y la segunda cuestión es que a mí me faltó en este interesantísimo tema lo humano, porque hay una cierta mala comprensión para los argentinos de lo que es ser las Fuerzas Armadas y tomar a cargo la defensa de la nación. Y resulta que este es un fin noble. Si lo tenemos tan deteriorado y no trabajamos en eso, no tendremos material humano. Y nuestros jóvenes seguirán creyendo que no, ¿cómo van a ir al ejército? Entonces me parece que, igual que al principio dijimos, no puede ser que Marta Argerich vea y tenga que mandar una carta pública, que no podemos preparar a nuestros jóvenes para que sean músicos en el mundo y en la Argentina, me parece que también tenemos que encarar cómo pensamos en la educación, muy desde origen. Primero porque las mujeres son las que educan a sus hijos. Si ya las mujeres sienten que esa es una mala palabra, la defensa nacional, la violencia, no sé cuánto, mal podremos llegar con los jóvenes. Y si los jóvenes resulta que forman parte de un paquete que tiene la Argentina en el inconsciente, sobre no recuperar el ejército de San Martín y sí recuperar los malos momentos que a lo mejor tuvo el nuestro, pero que no es lo único en lo que hay que pensar. Entonces, Cristian, vos que estás ante un tema, que sabes tanto, que es tan interesante, ¿cómo hacemos para reflexionar realmente? Y vos, Guillermo, que no quede solamente en que el problema de tener un ejército en la defensa nacional es el dinero. Necesitamos el factor humano en esto. Yo tengo jóvenes en mi familia que su pasión sería servir a la patria en el ejército, y todo el resto de la familia se pregunta cómo se le ocurrió eso. Pero se le ocurrió porque quiere a su país. Entonces, ¿cómo es? Bueno, en relación a lo que decís, giran 2 puntos de las 4 políticas de defensa centrales que estamos manejando. La primera es el complejo militar industrial, ya es necesario, si quieren después lo hablamos. Lo segundo es el fortalecimiento del sistema de defensa, la adecuación de las Fuerzas Armadas. Y el tercer y el cuarto punto tiene relación con lo que vos estás diciendo. Porque el tercer punto es el impulso de la conciencia nacional por todos los medios, incluidos los de información y difusión, para que el pueblo, hombres, mujeres,
entiendan la importancia de la defensa nacional, de cómo la necesidad de un sistema de defensa nacional impacta decididamente en su vida cotidiana. Y en segundo lugar, esto con respecto a lo último que dijiste. Ahora, con respecto a lo primero, el tema de las mujeres, nosotros estamos proponiendo el servicio militar patriótico. Esto lo hablamos muchas veces con Guillermo. Y el servicio militar patriótico va a consistir en incorporar a hombres y mujeres mayores de 18 años, con todas las cualidades que se demandan en el servicio militar voluntario, digamos. Pero ¿cuál va a ser la salvedad de esto? La salvedad es que nosotros vamos a brindar una función dual. Por un lado, vamos a, digamos, enseñarles o a propiciar el desarrollo de un oficio a estos ciudadanos que se involucren o que quieran incorporarse. Va a tener que tener una conexión interministerial, la interdisciplinaridad va a estar a la orden del día, porque vos necesitas, ya ahí te entra la parte económica, la parte social, y al mismo tiempo se le va a enseñar sobre el mantenimiento y el funcionamiento diario de las unidades para cumplir esa tarea, en donde vos vas a tener además materias que van a impartir nociones básicas e instrucción de defensa nacional y de defensa civil. ¿Para qué nos va a servir eso? Por un lado, para encontrar una relación con el mundo civil. Eso va a generar que las Fuerzas Armadas puedan contribuir a la nación formando mano de obra calificada. Que no los tenemos que abandonar, ¿eh? No es que esto nosotros lo planteamos como una mínima de 6 meses y una máxima de 1 año. Aquellos que no quieran seguir el servicio militar voluntario, que se les va a dar la opción de continuarlo, de directamente incorporarse, porque no van a tener estado militar. ¿Sí? Acá viene el concepto de que el ciudadano va a tener nociones de defensa nacional, va a instruirse, pero no va a tener estado militar. Eso es si luego de ese año... Ese era el rol que tenían concluido el servicio militar obligatorio los tiros federales. Exactamente. Los tiros federales, que eran en realidad ya de la sociedad civil, te mantenían al ciudadano en aptitud de combate. Me parece que eso es lo que tenemos que plantearnos como elemento distintivo. En la Argentina peronista, hombres y mujeres tienen que estar en aptitud de combate. Esa es la clave. La aptitud de combate no tiene nada que ver con la guerra tecnológica. Puede tener avances tecnológicos, pero lo que marca la diferencia, incluso en las guerras que estamos viendo acá, en el mundo en este momento, es la aptitud de combate. ¿Cuántos de tus compatriotas están en aptitud de combate? Y esto se ha perdido como noción. Y me parece que eso lo debemos recuperar, porque eso también tiene que ver con la aptitud física y mental. Por ejemplo, Milei no está en aptitud de combate. Milei no está en aptitud de combate porque está chapita. El presidente está chapita, entonces no está en aptitud. Un tipo que está chapita no puede estar en aptitud de combate. Que está chapita, bueno, en algún momento ya lo opinarán los expertos en el tema, los psiquiatras, los psicólogos. Uno lo ve, ya tiene la edad suficiente para darse cuenta que si él dice en un programa de televisión esta semana que el Estado es una asociación ilícita, el que lo está entrevistando dice, bueno, pero vos ahora sos el presidente. Sí, porque soy el presidente, te lo digo. Esto es una asociación ilícita que se dedica a cobrar impuestos a través de la violencia. Y él es el jefe del Estado, es el jefe de esa asociación ilícita. Es obvio, eso en muchos casos más, ¿no? Pero está claro que el presidente no está en aptitud de combate, porque para estar en aptitud de combate tenés que razonablemente decir los límites físicos y psíquicos que te dicen, bueno, este ciudadano no está. Puede servir para otra cosa, pero estamos hablando. Es muy interesante. Muy interesante. En la Argentina peronista está bien que volvamos a reflexionar sobre hipótesis de combate para no tenerlas, no para tenerlas, ¿está bien?
cuanto más preparado esté el pueblo en la defensa común, menos vas a tener que entrar en combate. Y tengamos claro algo que vos dijiste sobre Malvinas, porque hubo una carta bien interesante del que fue el jefe del ejército de Balsa, al margen de lo que pensemos, algunos hablan mejor, otros hablan... Pero él dio una información muy sustantiva en una nota de opinión que escribió en un diario importante. Dijo: las bases aeronáuticas chilenas sirvieron para los aviones espías británicos durante la guerra de Malvinas que iban con insignias chilenas. Entonces vos tenías un problema muy serio, porque no podías derribar un avión chileno, pero resulta que era un avión espía británico. Bueno, esto pasó. ¿Quién lo dijo? Balsa, cuando en la nota que hizo, cuando conmemorábamos el 2 de abril, en un diario, uno de los diarios más importantes, quizá el más importante. Se puede buscar, se puede leer. Seguramente, como no nos alcanzó el tiempo para explorar en su amplitud este tema, lo vamos a seguir el miércoles que viene, si es que podés, y si no podés, no, sí, que viene. Yo le voy a pedir una reflexión sobre el tema de cómo se incorporan las mujeres a esto, porque el ejército tiene mujeres. Sí. Ahora, yo no veo el espíritu sobre el pensamiento de cuál es el rol de la mujer en eso. Yo no voy a pretender que hagan borden la bandera como las mujeres patricias de San Martín, porque los tiempos cambiaron. Pero esas mujeres activamente tenían una actitud de colaborar, ya no era en la defensa, sino en la obtención de la libertad de la República Argentina y en la constitución de ese Estado. Así que a mí me parecería muy interesante. Hay una universidad del ejército. Las mujeres tienen un pensamiento. ¿Podemos encontrar alguna que venga a contarnos? Podemos verlo, sí. Bueno. Veremos. Yo quiero hacer dos aclaraciones para reforzar lo que ustedes dijeron. En primer lugar, no creo que es solamente un tema de las mujeres. Creo que se trata de un ahogo de las vocaciones Sin que duda. impiden al pueblo poder tener conocimiento de la vida militar y de la profesión más noble, que en la antigüedad era la profesión más noble después de la del príncipe, la del gobernante. Y pasa por eso, por la información, la desinformación y los sucesos que se han dado en la historia argentina. Encontraste la palabra justa, y ahogo de vocación. Sí, sin lugar a dudas. Y con respecto a lo que dijo Guillermo, respecto de esto del apoyo logístico dado por Chile, y hay que decirlo, hay un apoyo, hay un puente logístico establecido para Malvinas. Bueno, está claro que hay un tratado de defensa mutua. Exacto. No dicen que es sobre la Patagonia Argentina, pero sobre qué se van a defender. Exactamente. No va a ser por la isla de Pascua. Entonces, Me parece que el tema da para que lo sigamos. Vamos a tomar el concepto de Marta. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar sobre este esquema de la nación en armas, el rol de las mujeres y el rol en general de todos los que habitan esta patria en la defensa del patrimonio común. Que esa es la definición de patria. Este es el rol del peronismo, y esto va a ser sustantivo en el próximo gobierno peronista. El modelo de desarrollo económico va a ser el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Económico, porque para el peronismo el centro de su economía es el hombre, la familia y la comunidad. El Ministerio de Comunidad, que mucho tendrá que ver con este tema de las vocaciones y de la nación en armas, y lo específico que tiene que ver con el Ministerio de Defensa. No te olvides que uno de los ministerios más importantes que va a tener el próximo gobierno peronista va a ser el Ministerio de Comunidad. Y ahí lo tenemos que vincular con el área de defensa. Muchachos, nos vemos la próxima semana. Gracias. Seguimos con este tema, la defensa nacional y el debate con el anarcocapitalismo. Quizás en este anarcocapitalismo que ya se abortó y estamos viendo el gobierno de transición. Lo veremos, semana a semana iremos viendo si se consolida o no esta hipótesis. Gracias, Marta, gracias, Cristian, hasta la próxima. Gracias a los próxima. dos. Me encantó esto de estar en el medio.